La caída de FTX sacudió el mundo de las criptomonedas. La Fiscalía de Múnich busca a este hombre, Jan Marszalek. Los mayores escándalos financieros de los últimos años, millones de ahorristas e inversores despojados de su dinero y salidas a bolsa canceladas en el último minuto. ¿Cómo se llegó a ese punto? Un hombre en la red. Comercia con criptomonedas. Todos los días transacciones millonarias. Cientos de miles de clientes le confían su dinero. Sam Bankman-Fried dirige la bolsa de criptomonedas FTX. La empresa es durante años un modelo de éxito. 32,000 millones de dólares de valor, más que el Deutsche Bank. Pero en el otoño de 2022, el cuento de hadas llega a su fin y el niño prodigio del sector es arrestado. Sam Bankman-Fried, en la primavera de 2023, quedó en arresto domiciliario a la espera de su juicio. El daño, al menos 30,000 millones de dólares. Se le acusa de fraude, lavado de dinero y soborno. Nassau, Bahamas. Playas paradisíacas, agua cristalina, puertos deportivos, un paraíso para turistas y también para los negocios. Autoridades fiscales y reguladores están lejos. Aquí, empresarios tecnológicos y bancos tienen vía libre. Western Road, cerca de Old Fort Bay. Aquí se encuentra la sede de la plataforma de FTX. Un área cerrada. Acceso solo para empleados. Desde 2021, Bankman-Fried gestiona su empresa desde aquí. La bolsa comercia con criptomonedas como Bitcoin, Ethereum o Solana. FTX se convierte rápidamente en una de las plataformas más importantes del mundo. Era una bolsa que con excelentes campañas de imagen consiguió clientes de todo el mundo. Con ello, la empresa se volvió cada vez más valiosa y atrajo más y más fondos. Stanford, California. Aquí nació Sam Bankman-Fried, muy cerca de la universidad de élite. Un joven de buena familia. Sus padres, Bárbara y Joseph, ambos profesores universitarios. (2010) A los 19 años, Sam comienza sus estudios en el prestigioso MIT. Se gradúa en física. Luego se muda a Nueva York. Son sus comienzos en el vertiginoso y agitado mundo financiero. Durante 3 años trabaja como corredor en Jane Street Capital. Él provenía de un entorno muy elitista, muy mimado. Creo que se esperaba mucho de él. Le dijeron que lograría grandes cosas. Eso lo hizo temerario. Y esa autoconfianza es muy seductora para otras personas. Muy pronto, Bankman se da cuenta de que las criptomonedas se negocian a diferentes precios en todo el mundo. Compra monedas a un precio bajo en Estados Unidos y luego las vende a un precio más alto en Asia. Las transacciones le reportan decenas de millones de dólares. Los precios no están equilibrados como en el mercado de acciones, donde, por ejemplo, una acción de Daimler tiene el mismo precio en toda Europa. En Corea del Sur, a veces los precios del Bitcoin eran más altos que en otros países. Y si encuentras una forma de aprovechar eso, como hizo Bankman-Fried, puedes armar un circuito y obtener un 5 o 10% cada vez. 2017. Bankman-Fried funda FTX y convierte la plataforma en un lugar de encuentro para aventureros. FTX se especializa en futuros. Los clientes apuestan por la subida o bajada de las criptomonedas. Es posible obtener enormes ganancias o perderlo todo. Bankman entusiasma a los inversores, aunque él es un novato. Y sí, Bankman-Fried es exitoso. 3 años después de su fundación, FTX ya tiene 1 millón de clientes y es la tercera bolsa de criptomonedas más grande del mundo. Bankman-Fried avanza estratégicamente. Compra los derechos de nombre para la cancha de baloncesto en Miami. FTX se hace conocido como marca. Con publicidad costosa como esta, seduce a inversores.
Sue, Mark. Are you in? I'm in. All right, this last one might be tough. Nah, he loves you. Con famosos como Gisele Bündchen y Tom Brady, entrar al mundo de las criptomonedas parece muy fácil. Eso funciona. En 2021, FTX mueve $20,000 millones al día. Muchos clientes son adinerados. Bankman tiene muchos usuarios de alto volumen. El 90% de nuestro volumen de operaciones proviene de personas que operan al menos $100,000 al día. Bankman-Fried hace una fortuna. A los 30 años posee $26,000 millones y se presenta como un defensor del medio ambiente. Quiere hacer la tecnología blockchain más ecológica. Su motor, reconocimiento. Su búsqueda de ganancias se la justifica con nobles objetivos. Es miembro de la organización benéfica Giving What We Can. Supuestamente, dona regularmente una gran parte de su fortuna para la lucha contra la pobreza en el mundo. Todo su estilo de vida, el veganismo, su generosidad, el altruismo. No había altruismo. Él quería ganar tanto dinero como fuera posible en el menor tiempo posible. Lugar soñado, Bahamas. Cerca de Nassau, en Louis Drive, se encuentra la lujosa residencia Albany. Puestos de seguridad controlan el ingreso. Solo acceden los propietarios. Bankman-Fried es uno de ellos. Así se promociona la colonia en su página web. Aquí, Bankman compró un penthouse por $30 millones. One Cable Beach, a pocos kilómetros. Aquí, FTX compró más propiedades. Departamentos para el círculo más cercano de ejecutivos. También hay casas de vacaciones para los padres de Bankman-Fried y empleados de alto nivel. Valor total de las propiedades, más de $120 millones pagados con fondos de la empresa. En ese caso, no había los controles clásicos que suele haber en las empresas. Una supervisión que verifica si el dinero se gasta de manera razonable. Eso no existía en su caso y se había obviado para que pudiera desviar dinero. Con el dinero, Bankman-Fried establece lazos con la política estadounidense. Antes de las elecciones de medio término, dona casi $40 millones a los demócratas. A los republicanos les transfiere a través de testaferros 19 millones, trabajo de lobby con dinero en efectivo. También financió, por decirlo de alguna manera, a políticos, pero oficialmente solo a demócratas, porque él decía, no, los republicanos no tienen buena imagen, los demócratas sí, son más sociales. Eso lo publicó, lo otro lo mantuvo en secreto. Además de la plataforma FTX, Bankman-Fried tiene desde hace años un segundo negocio, el Fondo Alameda. La sede de la empresa, las Bahamas. Lo dirige la expareja de Bankman, Caroline Ellison. Entre ambos mueven millones. This whole thing seems like weird. Ellison es considerada un genio de las matemáticas y fan de Harry Potter. Su tarea, mantener la máquina de dinero en funcionamiento con arriesgados negocios. La empresa hermana Alameda Research había tomado posiciones muy arriesgadas adquiriendo tokens incluso a crédito. Pero luego el mercado no se movió como se esperaba. Al contrario. Y entonces se taparon esas pérdidas con fondos depositados en FTX. Bankman-Fried mezcla las cuentas de ambas empresas y le da a Alameda créditos ilimitados. Se dice que transfirió dinero de clientes por casi $8,000 millones. Luego, se vuelve difícil para FTX. Noviembre de 2022. Los inversores de todo el mundo intentan retirar su dinero alarmados por un informe sobre balances financieros incompletos. Pero ya es tarde. FTX colapsa. Bankman-Fried está en el ojo público. Se espera que responda a muchas preguntas, pero se muestra esquivo. Debe declarar la quiebra y dejar su puesto como CEO de FTX. Pocos días después le colocan las esposas. El rey de las criptomonedas es extraditado a los Estados Unidos.
Dijo cosas como, estaba abrumado, cometí muchos errores, no sabía lo que hacía. Y se trata de si uno le cree o no. Los investigadores quieren entender lo sucedido, revisan las transacciones, pero la contabilidad está incompleta y los acuerdos entre empresas hermanas no son comprensibles. Bankman-Fried afirma, hubo errores, pero no fraude. Mi impresión fue, o es un mentiroso extremadamente bueno, el mejor mentiroso de todos los tiempos, o realmente no cree que haya cometido un delito. Bankman-Fried dejó a 300 empleados sin trabajo y a 1 millón de inversores sin su dinero. Para ellos, el ex-rey de las criptomonedas es un impostor que los engañó deliberadamente. Por fraude y malversación, el fundador de FTX fue declarado culpable. En 2024 se dicta la sentencia. Sam Bankman-Fried debe pasar 25 años en prisión. El siguiente caso. Un hombre en un escondite seguro. Jan Marsalek, exdirectivo de Wirecard. Desde mediados de 2020 es una de las personas más buscadas del mundo, especialmente en Europa, ya sea por la policía alemana o Europol. Pero los investigadores no logran atraparlo. En Alemania, sus antiguos compañeros de la junta directiva comparecen ante los jueces. Markus Braun, ex jefe de la ex empresa del DAX, ahora en el banquillo de los acusados. Al igual que Braun, Marsalek podría enfrentar juicio y prisión. Jan Marsalek, nacido en 1980 en Viena. Desde junio de 2020, en paradero desconocido. Se dice que ha malversado al menos 1.900 millones de euros. Viena, capital de Austria. En las afueras, entre la placidez y el estilo de Viena, crece Jan Marsalek. A 15 minutos en coche está Klosterneuburg, una ciudad de 28.000 habitantes. Un lugar tranquilo y pintoresco. Verena Pochel también vive aquí. Conoció a Marsalek cuando era joven. Fue compañera de escuela. Compartieron aula. Recuerdos de principios de los 90. Jan Marsalek era un estudiante muy tranquilo, muy bueno, un buen compañero, pero sin grandes amistades. En la clase 5C casi no tenía amigos. Un solitario que evitaba las fiestas. No hablaba de sus padres. Prefería escribir programas de computadora. Un perfeccionista. En cuarto grado, un maestro le dijo que su caligrafía no era lo suficientemente bonita. Y entonces empezó a escribir todo con regla. Después, su escritura parecía impresa. Era perfecta. Jan es ambicioso y trabajador. En el aula se sienta en primera fila. Todos están seguros de que se graduará con buenas notas, pero pocos meses antes del examen de bachillerato, lo deja. Participó en una competencia de informática. La ganó y luego recibió una oferta de una empresa de Alemania para trabajar de inmediato. Eso fue 3 meses antes del examen y Jan decidió irse. En el año 2000, a los 20 años, Marsalek se une a Wirecard como desarrollador de productos. La joven empresa se encarga del procesamiento de pagos en el lado gris de Internet, sitios eróticos y de apuestas. Al principio, Marsalek es visto como alguien raro en la compañía. Recuerdo el primer encuentro con Jan. Tenía un corte de pelo militar, llevaba jeans rotos. En ese ambiente empresarial era una figura muy inusual. Los videos corporativos muestran un ambiente joven y dinámico. Wirecard desarrolla los pagos electrónicos al final del milenio. Solo escanea y paga. Wirecard convierte el pago sin efectivo en una nueva forma de vida. Comprar parece fácil. El procesamiento del pago ocurre en segundo plano y Marsalek hace carrera.
Se podía ver cómo Jan cambiaba con el tiempo, cómo empezó a usar trajes, cómo le agradaba convertirse en un hombre de negocios. El jefe de Wirecard, Brown, apadrina a Marszalek. El visionario ha encontrado un aliado. La búsqueda de crecimiento y la inquietud los une. Parece extraño que alguien que ni siquiera terminó la secundaria termine siendo CEO de una gran empresa. Para entenderlo hay que saber que las grandes carreras no se basan en primer lugar en las habilidades y destrezas de una persona, sino en las relaciones. Jan es considerado un hallazgo y rápidamente entiende las reglas. Trabaja sin tregua durante la semana. Y los viernes, en el restaurante de lujo Kefer, fluye el champán. 350 € la botella. El estilo de Marszalek es bien recibido. Jan era el que en las fiestas anuales de Wirecard conversaba con los empleados, hacía chistes, era divertido, accesible. Marszalek es encantador y comunicativo. Pero su simpatía tiene un objetivo. Parecía estar siempre muy interesado en las personas, pero en realidad solo tenía curiosidad hasta evaluar a la otra persona. ¿Me sirve? Y si no veía ningún beneficio, la otra persona dejaba de interesarle. Jan era muy ambicioso y quería escribir una historia de éxito global. En Ashheim, las luces nunca se apagan. Marszalek trabaja como loco en la central de Wirecard. En 2010, se convierte en Chief Operating Officer y entra a la junta directiva. Su oficina, 110 metros cuadrados. La decoración debía ser impecable. Las sillas en la sala de reuniones debían estar a la misma distancia. Cuando te levantabas tenías que dejarla igual. Le prestaba mucha atención a la simetría, a que las cosas fueran tan perfectas como él las imaginaba. Marszalek viaja cada vez más al extranjero. Manila, Chipre, las Islas Vírgenes. Wirecard crece. Los negocios van de maravilla. En 2008 la facturación alcanza los 200 millones de euros. Singapur. La ciudad inteligente con sus sistemas de pago electrónicos es el lugar ideal para Marszalek. Aquí levanta su negocio con socios externos. Porque en Asia, Wirecard no tiene licencias propias. La empresa pone intermediarios, que son llamados adquirientes externos, entre los minoristas y ellos. El negocio con terceros permitió ocultar pagos ilegales, como inversiones fraudulentas, sitios para páginas de póker ilegales. En sus viajes de negocios, Marszalek disfruta de la vida. En 2016, por ejemplo, se hospeda en Singapur. Al fondo, el icónico hotel Marina Bay Sands, con vistas al puerto. Marszalek siempre está viajando. Explora la metrópoli india de Chennai en rickshaw. O aquí, una reunión de ejecutivos en el Four Seasons de Bombay. Negocios millonarios, hoteles de lujo y restaurantes caros. Una vida vertiginosa. Múnich. También en Alemania, Jan Marszalek lleva una vida de lujo. En la calle Prinzregenten, en el exclusivo barrio de Bogenhausen, está la Villa Alfons. Allí entra y sale Marszalek. Alquiler mensual, 50.000 euros. Esa era básicamente su oficina externa, donde podía hacer todo lo que no podía hacer en la central de Wirecard en Ashheim. Un grupo muy selecto se reunía allí, una mezcla de ex empleados de servicios secretos de diferentes países. Una oficina estaba equipada con paneles acústicos. Era una sala a prueba de escuchas. Justo enfrente de la villa está el consulado ruso. Expertos creen que Marszalek entabló temprano contacto con los servicios secretos rusos. Conexiones útiles, años después. Sabemos que tenía contactos muy buenos con Rusia y que conocía al cónsul ruso en Múnich. Ayudó a su hijo con su tesis de licenciatura. Tenía muchos contactos rusos, hasta los círculos de servicios secretos.
Marszalek tiene 6 pasaportes austríacos diferentes, además de un pasaporte diplomático. Es muy cauteloso, usa varios móviles y nunca viaja a Estados Unidos. Hace que las fotos de él en Internet sean borradas. Marszalek es un fantasma. Para engañar con tanto éxito como Jan Marszalek, hay que ser muy inteligente. Uno debe entender y ordenar contextos muy complejos. Siempre hay que tener en cuenta qué mentiras se han contado y dónde. Otoño de 2018. En el distrito financiero de Frankfurt, Wirecard disfruta sus semanas de mayor éxito. La empresa está valorada en unos 24.000 millones de euros y es incluida en el DAX. De repente, Wirecard pertenece a las empresas más valiosas de Alemania. Los gerentes de Wirecard están muy satisfechos. Han ganado miles de inversores, han neutralizado las advertencias de periodistas británicos sobre los números falsificados y han silenciado a los especuladores que apostaron contra Wirecard. Marszalek es considerado el hombre detrás de estas acciones, un hombre con muchas caras. Si uno lo observa, es un rostro que genera confianza, un rostro suavemente perfilado, y algo así, por supuesto, es útil para convencer a las personas. La verdad es que Jan tenía millones en efectivo para pagar a gente para que hiciera cosas ilegales o legales. Dirigió un ataque a los críticos. Los seguía, entraba en sus casas. 18 de junio de 2020. Reina la calma nocturna sobre la sede de Wirecard. Pero el día que llega será una jornada funesta para la empresa. Wirecard quería presentar el balance anual, pero horas antes las auditoras se niegan a firmarlo. Faltan justificantes importantes. Marszalek sospecha lo que está por venir. Escribe a un confidente. Febriles conversaciones con socios en Asia. A las 10:30, Marszalek sabe, ya nada va a ir bien. A 400 kilómetros, el distrito financiero de Frankfurt. A las 10:43, una alerta urgente de Wirecard llega a la bolsa. Está claro. Recibos sobre 1.900 millones de euros están falsificados. El valor de las acciones se desploma. En un día se esfuman más de 7.000 millones de euros. La empresa es un montón de escombros. Y Jan Marszalek pierde su empleo. En la mañana del 19 de junio, la junta directiva de Wirecard comparece ante los medios sin Marszalek. El jefe Markus Braun asegura no saber nada. No se puede descartar en este momento que Wirecard AG haya sufrido un fraude de gran magnitud. Mientras, Marszalek logra una huida digna de película. Un confidente lo lleva en auto de Múnich a Austria, ya que Marszalek no tiene licencia de conducir. El destino, el pequeño aeropuerto de Vestlokotinbrunn, a 30 minutos de Viena. Marszalek llega al aeródromo en la tarde del 19 de junio. Solo llevaba una bolsa de lona y vestía Prada, chaqueta negra, zapatillas negras, pantalón negro. Sube a la avioneta y paga en efectivo alrededor de 8.000 euros. No quería recibo. A las 20:03, el Cessna Citation Mustang despega. En ese momento aún no hay orden de arresto, por lo que la salida es legal. Incluso sus mensajes a personas de confianza son cortinas de humo.
El sábado 20 de junio, Marszalek escribe: en realidad vuela a Minsk, capital de Bielorrusia. Con su pasaporte diplomático pasa por la aduana sin problemas. En Minsk disfruta de un servicio VIP al llegar. Alguien lo había reservado. ¿Quién? Aún no se sabe. Luego Marszalek sube a un Mercedes negro. La huida está minuciosamente planeada. Suponemos que fue recibido, por así decirlo, por los servicios secretos bielorrusos. Luego lo llevaron a un hotel cercano. Y allí se pierde la pista de Marszalek. Marszalek aún mantiene contacto con algunos pocos allegados y envía mensajes. Las preguntas sobre su paradero quedan sin respuesta. Nuevamente, da pistas falsas. Pero Minsk es solo una escala. Los servicios secretos lo llevan a Rusia. Para cruzar la frontera no se necesitan documentos. Las pistas conducen a Moscú. Tenemos imágenes suyas saliendo de un edificio de apartamentos en Moscú. Parece que allí tiene una amiga. Las autoridades investigadoras creen que esa persona es Jan Marszalek. Se sospecha que desvió millones para pagar a los servicios de seguridad rusos. Las solicitudes de extradición hasta ahora han sido en vano. No hay una dirección de Jan Marszalek y las autoridades rusas hacen oídos sordos. Jan Marszalek, el escurridizo, el impostor de las 1000 caras. Jan Marszalek es quizás para cada quien lo que cada uno quiere ver en él. Para la Fiscalía de Múnich era un interlocutor confiable. Para sus clientes en Rusia y en Asia Oriental, era el hombre de mundo. Y probablemente tal vez fue uno de los mayores estafadores de la historia económica de Alemania. Derroche, codicia y ansia de reconocimiento, megalomanía, es lo que subyace en las historias de Bankman-Fried y Marszalek, y es probable que encuentren imitadores.